Empezamos hoy un tiempo bien especial, un tiempo de ayuno. Cuando nosotros miramos las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos encontramos con que el ayuno ha sido siempre una práctica del pueblo de Dios. Primero establecida para la nación de Israel, pero en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo establece la iglesia, vemos que la iglesia también tenía esos tiempos de ayuno. Una disciplina que implica un abstenernos de los alimentos. Literalmente ayuno significa eso. Ayuno es no comer. El ayuno es una práctica de no comer. La comida es uno de los impulsos más fuertes que tiene nuestra naturaleza carnal. Los que estamos hoy haciendo el ayuno, y cuando hacemos un ayuno, normalmente lo que uno experimenta es hambre. Da una sensación acá y como un deseo de necesito comer algo, porque a algunas personas les suele dar inclusive mal genio por no comer. Es un impulso de nuestra naturaleza carnal, y el ayuno implica justamente que no le damos a la carne lo que la carne desea y nos dedicamos ese tiempo más bien para estar buscando al Señor y fortalecer y alimentar el espíritu. Entonces, el ayuno es una disciplina, y cuando hablo de disciplina quiere decir que el pueblo de Dios la debe practicar con regularidad, con frecuencia, para fortalecer su vida espiritual, para buscar más a Dios, para entregarse más a Dios, para someterse a las verdades de Dios. Entonces, hoy iniciamos como congregación, y ya vamos a ver en los pasajes que vamos a estudiar, cómo el llamado al ayuno era un ayuno comunitario. Los reyes, las autoridades proclamaban ayuno y todo el mundo ayunaba. Vamos a ver un ayuno donde hasta los animales ayunaron. Entonces, hoy hacemos nosotros un llamado a este tiempo de ayuno bien especial. Pero para que el ayuno tenga el resultado esperado, es decir, fortalecimiento del espíritu, rendición al Señor, y que veamos la respuesta del clamor que vamos a estar llevando delante del Señor, hay que tener en cuenta algunos aspectos muy particulares, muy puntuales. Y quiero que los estudiemos en esta mañana. Vamos a ver entonces las características que van a acompañar a un ayuno para que sea aceptado por Dios. Vamos a Mateo 6, versículos 16 al 18. Cuando Jesús inicia su ministerio, después de ser bautizado por Juan el Bautista, lo primero que hace, ¿qué es? Entra en un ayuno de 40 días. Jesucristo, antes de iniciar su vida ministerial, tiene un tiempo de ayuno de 40 días. Después de estos, en el Sermón del Monte, ahí en Mateo 6, nos habla también acerca de lo que implica el ayuno a sus discípulos, a su pueblo. Mateo 6, 16, y dice: cuando ayunéis, no seáis austeros, es decir, religiosos legalistas, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. A mí me parece bien interesante cómo Jesucristo habla del ayuno en este pasaje, en este discurso del Sermón del Monte. Porque fíjese que no está diciendo, ustedes deben ayunar y el ayuno es esto, implica... No, Él da por sentado, es algo absolutamente claro, que a los que le está hablando, ayunan. Solamente les está diciendo, les da instrucción de cómo debe ser ese ayuno que ellos ya están practicando. Es como que aquí yo les dijera a ustedes, cuando almuercen, recuerden lavarse las manos antes para que no agarren los alimentos con las manos sucias.
No les estoy diciendo, vea, es importante almorzar, almuercen y el almuerzo debe contener esta comida. No, eso ya es básico, lo que el pueblo de Dios ya está haciendo. Entonces Jesucristo nos dice acá, o este pasaje nos muestra, que el ayuno es algo que el pueblo de Dios debe practicar. Y luego da la instrucción, cuando ayunes, hazlo de esta manera. O sea, nos está diciendo, practica el ayuno de manera regular en tu vida. Y cuando lo hagas, y ahí viene la instrucción, debes hacerlo ¿para quién? Para Dios. No de manera religiosa, llegar aquí a la iglesia todo demacrado, llevo un ayuno de 3 días y no me puedo casi ni mover, soy súper espiritual. No, Jesucristo está diciendo, vea, cuando usted ayune, que los demás ni se den cuenta. Su ayuno no sea para aparentar una espiritualidad, sino su ayuno sea realmente para rendirse delante de Dios. Y eso es lo que nos está diciendo allí. Luego en Mateo 9, Jesucristo dice, no lo vamos a leer, pero pues ahí se lo digo para los que toman nota. En Mateo 9 Jesucristo le dice que los discípulos de Él van a ayunar cuando Él ya no esté. Que le pregunten, ¿y sus discípulos por qué no ayunan como nosotros? Le preguntan los fariseos. Jesucristo le dijo, pues porque están de celebración. El novio está en medio de ellos. Pero cuando el novio les sea quitado, ayunarán. Jesucristo estaba en medio de la tierra con ellos, estaban de celebración, no ayunaron mientras estaban con Jesús. Pero cuando Jesús se fue al cielo, vemos a la iglesia, de ahí en adelante, a partir del libro de los Hechos, cómo la iglesia del Señor tenía tiempos de ayuno y oración, tal cual como Jesucristo lo había mandado. Entonces, hasta aquí es claro qué es el ayuno, abstenernos de alimentos. Ahora bien, usted puede abstenerse de alimentos de manera absoluta, que sería recomendado por 1, 2 o máximo 3 días, donde usted no come absolutamente nada, ni siquiera toma agua. Ese es el absoluto. Hay otro que es con solo agua. Hay otro que es como el de Daniel, que dice que se abstuvo de todo manjar delicado, de carnes. Entonces él comía, fue 3 semanas de un ayuno, diríamos, vegetariano, a punta de verduras. Ese es el ayuno, implica abstención de alimentos. Es sano, bueno y tal vez hasta necesario que entendamos y extendamos el ayuno, no solamente bíblicamente es abstención de alimentos, pero por efectos prácticos también de nuestra vida actual, es bueno que también podamos nosotros, aparte de abstenernos de alimentos, decir, oiga, voy a cortarle al tiempo que paso en las redes sociales. Y ese tiempo que estoy ahí metido en la red social dándole simplemente al scroll infinito, voy a dedicárselo a buscar a Dios, a orar, a estudiar las escrituras, a rendirme delante de Él en oración. Aquel tiempo que usamos viendo televisión, todas aquellas cosas que de repente no nos edifican y que hacen parte de nuestra rutina, es bueno que también las cortemos en este tiempo de ayuno para fortalecer nuestro espíritu y buscar realmente a Dios. Vamos a mirar entonces algunas características, algunas clases de ayunos, inclusive pudiéramos decir, que encontramos en las Escrituras. Vamos a Jonás capítulo 3 y aquí vamos a encontrar el ayuno por arrepentimiento y confesión de pecado. Y hablamos de este de primero porque es el más esencial y necesario en la vida de todo creyente. Jonás capítulo 3 versículos 5 al 10. Dice, Jonás 3 del 5 al 10, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna
no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la mala rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Este es un pasaje bien bonito porque el profeta Jonás va a la ciudad de Nínive y proclama juicio de destrucción por la vida desobediente, desenfrenada que están llevando todos los habitantes de Asiria. Y entonces Nínive era la capital. ¿Y qué hicieron ellos? Jonás entra por la ciudad y empieza a pregonar el juicio. Y la gente que empezó a escuchar, ¿qué dice allí? Proclamaron ayuno. Inmediatamente los hombres, cuando empezaron a escuchar esto, entonces le empezaron a decir a sus familiares, a sus amigos, ayunemos, ayunemos, ayunemos. Pero cuando llega la noticia a oídos del rey, ¿qué es lo primero que hace el rey? Proclama un ayuno absoluto para todo el mundo, animales, niños, adultos, todo el mundo, un ayuno. ¿Para qué el ayuno? Dice el versículo 8, conviértase cada uno de su mal camino. ¿Qué clase de ayuno era este? Un ayuno donde estaban reconociendo la maldad. Se disponen de todo corazón y se duelen por lo que han hecho en contra de Dios, en desobediencia de su palabra. Se arrepienten verdaderamente. No es simplemente una oración de, Señor, perdóname si te he ofendido en algo. No. Esa oración, si alguno de ustedes la practica al día de hoy todavía, sépase que no sirve de absolutamente nada. Usted debe reconocer cuál es su pecado delante de Dios. No, si he pecado, no, has pecado. Debes decirle a Dios cuál fue tu pecado y por qué te dueles de ello. ¿Por qué te estás arrepintiendo y por qué estás buscando entonces un cambio en tu vida? De lo contrario, esa oración de arrepentimiento, de perdón, no sirve para nada. Entonces, vemos cómo ellos tuvieron este tiempo común, toda la ciudad ayunó en dolor. Mire que ya habla de cilicio, en ceniza, con ropas ásperas, realmente de dolor. Me duelo por lo que he hecho contra ti, oh Dios. Me duelo porque has subido delante de ti nuestra maldad y ahora es el momento del juicio y nos vas a destruir y tienes toda la razón de destruirnos porque hemos hecho lo malo delante de ti. Perdónanos. Y me encanta porque el versículo 10 nos muestra que fue un ayuno de corazón y como fue un ayuno de corazón, tuvo éxito. El clamor del pueblo, Señor, ten misericordia de nosotros, perdónanos porque hemos fallado y realmente vamos a cambiar y no vamos a volver a hacer esto. Fíjese lo que dice el versículo 10. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. O sea, hubo una conducta de cambio en estos hombres que hicieron, en estos habitantes que hicieron este ayuno. No fue simplemente lágrimas de cocodrilo que derramaron allí y, ay Señor, perdónanos, como para que convencerlo y no nos traiga el juicio sobre nosotros. No, hubo un cambio genuino en la vida de ellos. Se convirtieron de su mal camino y entonces, ¿qué hizo Dios? Dijo, los perdono. Ya no traigo la destrucción que había proclamado sobre ellos. No fue un show mediático lo que estos ninivitas hicieron. Fue un cambio real en la conducta de los ciudadanos. Y entonces aquí empezamos a entender uno de los primeros aspectos indispensables para acercarnos a Dios. Y es un cambio genuino en nuestro corazón.
Aquí a veces oramos y estábamos orando hace un rato, ¿no? Crea en mí, oh Dios, un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad. Lo que me pidas, yo te voy a dar. Y lo cantábamos y lo hablábamos. Es un compromiso que estamos haciendo delante de Dios. Y salimos de acá y el Señor nos dice, bueno, predique el Evangelio. Sí, lo predico. Y empezamos ahí como a darle largas. Y entonces, ¿cómo así que lo que me pidas lo voy a hacer? Si no lo estamos haciendo. Son palabras vanas y eso es lo que nos está diciendo entonces el Señor acá, que debe ser un ayuno, que debe ser un tiempo de arrepentimiento. ¿Qué experimentó este pueblo que entregó su corazón en este tiempo de ayuno y oración? Experimentaron la presencia de Dios soberano, trayendo perdón sobre sus vidas y extendiendo su misericordia, dándoles una oportunidad más. Veamos otro. Daniel capítulo 9, versículos 3 al 5. Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Qué hizo Daniel? Mira lo primero que dice, volví mi rostro a Dios, es decir, fijé mi atención en Él, de cualquier cosa que estuviera haciendo. Acordémonos que Él era asesor del rey en varios periodos, frente a varios reyes. Entonces no era un tipo desocupado, era un tipo bastante ocupado. Y dice, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Este ayuno, cilicio y ceniza es una demostración de dolor, de reconocimiento del pecado. Y continúa y dice versículo 4, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. ¿Qué hacemos en un ayuno y oración? Confesión específica de nuestros pecados. Diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y si usted quiere seguir, ahí continúa el clamor de Daniel en arrepentimiento, en dolor de corazón por la maldad que él y el resto de la nación ha cometido. Nos dice que Daniel buscó a Dios. ¿Y cuál fue el método que utilizó para buscar a Dios, para estar cara a cara delante del Señor? Oración y ayuno. Digamos que siempre van de la mano. El ayuno implica oración y palabra de Dios. Y ahí sabemos que es palabra de Dios porque el contexto, Daniel estaba buscando que Dios le revelara lo que Dios le había mostrado al profeta Jeremías. Entonces había Biblia, oración y en este tiempo de abstenerse de alimentos. ¿Cómo se mostró Daniel? ¿Con qué actitud lo leemos? De humillación, con cilicio, en duelo. Estaba allí derramado con su corazón expuesto delante de Dios, diciendo, confieso mi pecado, confieso mi maldad. Y contándole particular y específicamente en qué constaba esos pecados que él y que la nación había cometido. El ayuno bíblico entonces no busca a Dios para obtener algo. Es que yo ayuno para que Dios haga esto en mi vida, me dé este trabajo, me salga el viaje que quiero para Israel. El ayuno no es buscando obtener un interés, la satisfacción de un interés propio, sino buscando someternos a la voluntad de Dios, a sus planes y sus propósitos. En ese orden de ideas, Dios es santo y si la intención del ayuno es acercarme a Dios y fortalecer mi relación con Dios, si no estoy en santidad, no puedo estar con Dios. Y entonces, ¿qué necesito hacer? Primero confesarme, limpiarme.
en arrepentimiento genuino. Si no es genuino el arrepentimiento, ¿qué pasa con la vida de este cristiano? Pues que es un crispeto, ¿sí? No es cristiano en realidad en el sentido de que busca la santidad, busca agradar a Dios, sino que son simplemente palabras que se las lleva el viento. ¿Cuál fue la respuesta de Dios al ayuno de Daniel? Adelantémonos al versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando. ¿Cómo estaba Daniel todavía? Orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, 3 de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Yo quiero que entendamos algo. ¿Cómo inicia el pasaje que estamos leyendo? Aún estaba hablando, aún estaba orando, aún estaba confesando el pecado. Dice aún. ¿Cuánto tiempo lleva el aún desde que empezó? Ustedes ya lo saben. Daniel llevaba en este momento 3 semanas de ayuno y de oración. 3 semanas, y en el día 21 Daniel seguía con su corazón pidiéndole perdón a Dios. Seguía confesando sus pecados y su maldad. No fue una oracioncita de 1 minuto, 3 minutos, donde le dije a Dios: Señor, perdóname por todos los pecados que he cometido, y ya. Este varón duró 3 semanas orando, rogando, confesando sus pecados y los de su nación. 3 semanas. Y allí, al final de esta 3ª semana, es que viene la respuesta de Dios. Al final de esta 3ª semana, y no quiere decir que sea regla, la manifestación de Dios puede venir a tu vida al 3er día, a las pocas horas de haber empezado. Sí y solo si tu entrega es genuina, si tu arrepentimiento es verdadero, si hay cambio real en tu vida, como veíamos en el otro pasaje. El elemento esencial entonces que encontramos en estos 2 ayunos, ¿cuál es? Una humillación delante de Dios, un reconocimiento de nuestros pecados, una confesión específica de pecado, y cuando entendemos arrepentimiento, entendamos cambio real en nuestra manera de vivir. El ayuno, si nos damos cuenta, el ayuno no cambia a Dios, no le tuerce el brazo a Dios. El ayuno cambia a la persona que va delante de Dios a tener ese tiempo de ayuno. Somos transformados, nos rendimos, nos sometemos y experimentamos la paz, la misericordia, el poder, la presencia de Dios en nuestras vidas si venimos a un tiempo de ayuno con la actitud adecuada, como lo vemos en el pueblo de Nínive, en la vida de Daniel, y como vamos a seguir viendo en los siguientes ejemplos. Entonces, este es el ayuno típico, digamos básico. Lo más elemental es la actitud de arrepentimiento genuino en nuestro corazón. Ahí mismo vemos que ellos... Bueno, pasemos al siguiente. Ayuno en crisis o peligro. Que vamos a ver que no necesariamente es en crisis o peligro, porque tiene otros ingredientes. Veamos Esdras, capítulo 8, versículo 21 al 23. En sus casas pueden leer los contextos para que entiendan mucho mejor, y es mucho más bonito todo el contenido. Dice Esdras 8:21: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo:
La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su favor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Esdras nos cuenta sobre el viaje de regreso de Babilonia a Jerusalén. Era un viaje de más de 1400 kilómetros a pie. A ellos les costó 4 meses este viajecito y pasaban por naciones hostiles que, si no iban con la protección de un ejército, normalmente hubieran sido masacrados en el camino. Y entonces nos plantea que Esdras también proclamó un ayuno nacional. Con todos los que regresaban a Jerusalén, dijo, vamos a hacer un ayuno todos. ¿Y cuál fue el ayuno? Dice, para afligirnos. ¿Qué quiere decir esto? En humillación, en reconocimiento, en sometimiento a Dios. Tal cual como vimos en los otros más, aquí lo resume con esta palabra. Para buscar, para arrepentirse y reconocer y confesar sus pecados delante de Dios. ¿Qué buscaban ellos? Para que nos dé camino, que nos indique el camino derecho. Así que de alguna manera estaban pidiéndole a Dios dirección en el camino para llegar al lugar donde querían llegar, es decir, a Jerusalén. Pero la dirección estaba enfocada también sobre todo en la protección. Ese camino recto es que no vayamos a tener ningún complique, que tú nos protejas. Pero me parece bonito algo que está implícito aquí. ¿Qué pide Esdras a Dios? ¿Qué pide el pueblo? Que proteja. Se proteja nuestras vidas, la de nuestros niños, pero también la de nuestros bienes materiales. Es decir, que en el camino no nos vayan a robar. Y eso es parte del clamor del pueblo a Dios a través de este ayuno. ¿Y cuál es la respuesta? Dios fue propicio. Vemos aquí que el ayuno que este pueblo hizo fue un ayuno, una vez más diríamos, exitoso. Obtuvieron lo que buscaban. Llegaron a salvo a Jerusalén y no se les perdió, no les robaron absolutamente nada de sus cosas. Ninguna persona falleció ni fueron atacados durante el camino. Dios los protegió. Había un peligro inminente de ser atacados durante el camino. ¿Y qué hizo Dios en todo el camino? Los protegió y no permitió que nada malo viniera contra ellos. ¿Por qué? Porque este pueblo se afligió, porque realmente se humilló delante de Dios, porque reconoció, no tenemos fuerzas para defendernos, no son nuestras habilidades, no son nuestros conocimientos, no son mis negocios, eres tú, Señor, dependemos es de ti. Es más, le dijimos a una nación gentil que no necesitábamos su ejército porque tú eras el que nos cuidabas. Y su oración fue genuina, fue realmente de fe, de dependencia en Dios. Si tú no nos defiendes, nosotros no podemos. Eres tú. Vemos la respuesta de Dios cuando nuestro clamor es genuino, cuando nuestra humillación, cuando nuestro reconocimiento es verdadero, cuando realmente nos sometemos a la poderosa mano de Dios. Veamos otro ejemplo de esto mismo en 2 de Crónicas, capítulo 20. Les pongo un poco el contexto. Está el rey de Israel, Josafat, y viene contra él varios ejércitos vecinos. Ejércitos que juntos son mucho más poderosos, mucho más grandes que el ejército de Israel. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20.
Entonces vienen estos ejércitos y Josafat como rey prácticamente se ve destruido. Dice, estos ejércitos son mucho más poderosos, son mucho más fuertes, son mucho más grandes que nosotros como nación, nos van a acabar. Peligro inminente. Versículo 3. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. ¿Qué es lo primero que hace el rey? Humilló su rostro. Es lo primero que dice allí. Humilló su rostro para consultar a Jehová. Lo primero que él dice es, no podemos, necesitamos ir delante de Dios. Pero para ir delante de Dios yo no puedo llegar simplemente como si nada, sino que tengo que llegar en santidad, con arrepentimiento genuino en mi corazón, con humildad, porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Así que llegó humillado delante de Dios. Una vez más, ¿qué implica esta humillación? Lo que hemos hablado todo el tiempo. Un reconocimiento de nuestros pecados, un arrepentimiento, es decir, un cambio genuino en nuestra manera de vivir. Señor, yo sé que estoy pecando en este aspecto. Listo, no saque excusas. Haga algo por cambiar su situación. ¿Cuándo? Ya. ¿Cómo? En el poder del Señor. Ore y hágalo. Así de sencillo funciona. ¿Qué buscaba Josafat? Y entonces dice, humillé mi rostro para consultar a Dios. Entonces Josafat viene a pedirle a Dios, Señor, ¿qué hago frente a este ejército que viene contra nosotros? Es más poderoso, no sé qué hacer. Vimos que esto mismo hacía David constantemente durante su reinado, consultaba a Dios para enfrentar al ejército. Y Josafat viene aquí a hacer lo mismo, pero están buscando socorro. Más que pedir dirección, están diciéndole, Señor, es que nosotros no podemos definitivamente. Socórrenos, auxílianos en medio de esta situación tan difícil que nosotros tenemos. Protégenos. ¿Qué estaba buscando Josafat junto con todo el pueblo que vino a este ayuno en clamor a Jehová? No estaban buscando torcer el brazo de Dios, sino simplemente expresando una real necesidad de su corazón. Señor, vamos a ser borrados de la faz de la tierra si tú no intervienes por nosotros. Tengo miedo, es lo que le estaba diciendo a él. Estaban buscando la voluntad de Dios. Este ayuno y oración es una expresión de una necesidad interior, una evidencia de la urgencia con que oramos en circunstancias especiales. Hay situaciones particulares que uno dice, necesito algo especial con el Señor. Necesito un tiempo de derramarme delante de Él, de humillarme delante de Él y clamar a Él en medio de esta angustia, de esta necesidad. Y eso es lo que expresa un ayuno como lo estamos viendo acá. Si nosotros leemos, nos encontramos con la respuesta favorable de Dios también en medio de esta situación. Es muy bonito y los invito a que lo lean en su casa, porque uno sigue leyendo. ¿Y cuál es la respuesta de Dios ante esta petición del pueblo? Yo les resumo. Eran varios ejércitos de varias naciones. Entonces, los jefes dicen, vamos a tenderle una trampa. Ustedes se van por la derecha, nosotros vamos por la izquierda, nosotros damos la vuelta a la montaña y le salimos por el otro lado. Y al amanecer los matamos a todos. Los agarramos en el medio y ¡vrum! Pues resulta que Dios los confundió a todos y los ejércitos de ellos mismos que se encontraron, se mataron entre ellos, pensaron que eran el pueblo de los enemigos. Y cuando el pueblo de Israel llega al lugar de la batalla, ¿qué encuentra? Puros cuerpos muertos. Y dice que duraron 3 días recogiendo los despojos de la batalla. Las espadas y lo que tuvieran por ahí, cosas de valor.
¿Qué tal como obra el Señor? ¿Qué hicieron ellos? No levantaron ni una sola espada. ¿Qué hicieron para pelear esta batalla y ganarla? Doblaron rodillas en humillación, en reconocimiento, en sometimiento a la voluntad de Dios, en cambio genuino en sus vidas, en dependencia absoluta de Dios. No es con nuestras fuerzas, no es con nuestro poder, es con el Señor. Aquí ya lo vimos en estos dos ejemplos que vimos de ayunar en medio de situaciones apremiantes, de crisis, de urgencia, que estos dos también, tanto Esdras como Josafat, buscaron a Dios en busca de dirección. Pero vamos a verlo también de una manera más puntual en el Nuevo Testamento, a través del libro de los Hechos, y es ayuno para buscar la dirección de Dios. Josafat buscó esa dirección y Dios le dijo, quédese quietico, tranquilo, yo me voy a hacer cargo. Hicieron así y Dios se hizo cargo. Hechos capítulo 14, versículo 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Uno lo lee muy de rapidez y de pronto no se da cuenta todo lo que dice este solo versiculito. Este versículo es al final del primer viaje misionero de Pablo con Bernabé. Recordemos que ellos fueron a varias ciudades y estuvieron meses, inclusive años en estas ciudades, y en cada ciudad lo que hicieron fue levantar una iglesia. Bueno, en cada iglesia, como ellos se fueron porque eran misioneros, constituyeron allí en cada iglesia un equipo de ancianos, un equipo de líderes, de pastores. Pero entonces nosotros vemos allí algo. ¿Qué era lo que ellos hacían en todas las ciudades como algo normal? Oraban y ayunaban. Si nosotros vemos el plural, constituyeron ancianos en cada iglesia, es decir, en cada ciudad, a lo largo del paso de los años de este primer viaje misionero. ¿Cómo establecieron estos ancianos? Bueno, para establecer estos ancianos, ellos primero oraron con ayunos. ¿Qué hicieron estos hombres para establecer los ancianos? Para poder designar quiénes eran los hombres que Dios había delegado para el liderazgo de esas iglesias. Dice que ellos buscaron dirección de Dios en oración y ayuno, para que Dios les mostrara quiénes eran los líderes, los pastores, los ancianos de cada una de esas iglesias. ¿Cuál era la costumbre de la iglesia del Señor? Orar y ayunar. Y entonces aquí nosotros vemos una conducta bonita. ¿Qué hace la iglesia de Dios? Ora y ayuna. ¿Necesitas dirección en un aspecto de tu vida en particular? Ten un tiempo de ayuno y oración. Con mi esposa es algo que hemos practicado a lo largo de nuestra vida matrimonial, pidiendo a Dios por dirección en diferentes decisiones. Hemos clamado a Dios en esos tiempos especiales y Dios nos ha dado respuesta clara y directa de cuál es su voluntad para nosotros. Pero una vez más, ¿cuál es la intención del ayuno? Nos rendimos, nos humillamos, nos arrepentimos, buscamos la voluntad de Dios y someternos a ella. Declaramos que no dependemos de nuestras propias fuerzas, de nuestros medios, sino de Dios. Ese es el ayuno. Y ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros en esta mañana. Ahora bien, hay muchos casos en que ya sabemos la dirección de Dios. No necesitamos hacer un ayuno. Señor, ¿tú quieres que yo le predique el evangelio a mis vecinos? ¿Cuál es tu voluntad en este caso?
Dios nos dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Sus vecinos son criaturas? Sí, listo, vaya y predíqueles el evangelio. Punto. Ahí no hay que, ¿será que el Señor quiere? ¿Será que el Señor no quiere? El Señor ya se lo mandó a que lo hiciera. Ahora bien, no puedo yo tirármelas de muy espiritual, voy a someterme a la voluntad de Dios en este aspecto, cuando en realidad no me estoy sometiendo a Dios. Porque el sometimiento es a Dios, no solamente a unas verdades de Dios y las otras como que no me cuadran, entonces no me someto a ellas. Hay que entender esto. Nuestro corazón es rendido a Dios y es un sometimiento al Señor en general y absoluto respecto de todo lo que Él manda, conocer su voluntad y rendirme a ella. Otro ayuno que encontramos en las Escrituras es el ayuno por duelo. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Entonces David, haciendo sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. ¿Qué hace David aquí junto con los hombres que estaban reunidos? Cuando se enteran de la noticia de que Saúl y Jonatán fallecieron en la batalla y que el pueblo de Israel perdió la batalla, se duelen. Se llenan de dolor, se rasgan las vestiduras. Segundo de Samuel, capítulo 1, versículo 10 al 12. 11 que no entiendo. Versículo 11. 11, sí, 11. ¿Sí? ¿Qué entendieron? Sí, aquí tengo 10, pero es el 11. Ahí está el versículito 11. 11 y 12. Entonces, es simplemente una demostración de dolor. Lo encontramos también en el capítulo inmediatamente anterior, 1 Samuel 31, 13, donde dice que las personas, los habitantes de Jabes, también sepultaron a Saúl y proclamaron un ayuno de 7 días en duelo por el fallecimiento del rey. Este ayuno es una respuesta emocional, natural y legítima. No está buscando básicamente ninguna respuesta, sino simplemente es el dolor expresado delante de Dios por una situación que genera este dolor, ¿no? En términos generales, esto es un ayuno. Hay otro ayuno, digámoslo así, y es el ayuno que hizo Moisés, el que hizo Elías y el que hizo Jesús. Ayunos de 40 días en situaciones muy particulares que de alguna manera sentaron las bases para un nuevo periodo, una nueva etapa en cada una de sus vidas, tanto en Moisés como en Elías como en Jesús. Así que este ayuno que nosotros vamos a hacer es de 40 días también, que sea también el inicio de una nueva etapa en nuestras vidas, de realmente vivir conformados a la imagen de Cristo, de realmente buscar a Dios, de realmente arrepentirnos, dolernos y buscar la santidad en nuestras vidas, de realmente estar allí de rodillas ante Él, dependiendo de Él, en obediencia. ¿Cuál es el ayuno que Dios rechaza? Porque podemos empezar a hacer un ayuno que Dios mire con desagrado. Dice Isaías capítulo 58, versículo 3 y 4. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto
y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Qué clase de ayuno estaba llevando el pueblo de Israel? Un ayuno ritualista, un ayuno religioso. Ay, en la iglesia proclamaron ayuno, entonces estoy haciendo ayuno. ¿Por qué? Porque es algo que hay que hacer. Porque es que todos los años hacemos un ayuno de 40 días comenzando el año, entonces ya es como la rutina, ¿no? Ya es como nuestra realidad normal. Pero no hay ningún cambio en nuestro corazón. O entonces yo voy a ayunar para que este año sí me gane la lotería. Y entonces voy a ayunar. No, ahí dice, vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. No es para buscar nuestro propio gusto, es para rendirnos delante del Señor, para someternos a su voluntad, para reconocer como Daniel durante 3 semanas cuánto nos cuesta someternos a la voluntad de Dios y estar confesando nuestras faltas, nuestras debilidades. Y allí en el Señor, absteniéndonos de los alimentos, nos fortalecemos espiritualmente. En la búsqueda del Señor. No es simplemente yo dejé de comer durante todos estos 40 días, mire cómo me adelgacé y cómo fortaleció su espíritu. No. O sea, no tiene ningún sentido aguantar hambre simplemente porque sí. Zacarías capítulo 7, versículos 5 y 6. Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Mire esta exhortación tan dura que hace el Señor. Ustedes llevan 70 años dizque ayunando y orando y clamando, y ninguno de esos ayunos que han hecho para mí ha sido realmente para mí. Estoy desagradado con esos ayunos. ¿Qué caracteriza estos ayunos que son desagradables delante de Dios? Son caracterizados porque son un ritual vacío, son hipocresía. Yo, Señor, y por favor, perdóname, pero sigo con el corazón duro para con el vecino. No hay compasión para con los perdidos. No hay, quiero ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor empresario, un mejor trabajador. Quiero hablar mejor, quiero buscarte en oración, quiero obedecer lo que Dios me dice. No, no hay nada de eso. No hay arrepentimiento, no hay humillación delante de Dios, no hay confesión de pecados, llenos de orgullo. Dios, mi vida con Dios está súper bien, no necesito nada más. Para buscar el beneficio propio y no buscar la voluntad de Dios. En estos ayunos que vemos aquí, 70 años, ninguna conversión genuina. Seguían buscando y adorando dioses paganos, siguiendo sus propios ídolos. Y es lo que el pueblo de Dios también hace. Ayuna, pero sigue persiguiendo sus ídolos. Tiene sus propias prioridades. Entonces, el ayuno que es conforme a Dios es un ayuno que toca el corazón de Dios, que mueve el corazón de Dios. No porque estemos buscando un interés propio. Este ayuno que toca el corazón de Dios va acompañado de un arrepentimiento genuino, confesión y cambio de vida. Es el primer aspecto básico. Si esto no es real en tu vida, a partir de hoy, en este tiempo de ayuno, en estas búsquedas de Dios, date cuenta y pide ayuda, por favor,
porque tu corazón está endurecido y el pecado se ha enseñoreado de tu vida y te tiene como esclavo y necesitas ayuda. Si no eres capaz de someterte a Dios en estos tiempos, en arrepentimiento, en humillación, busca ayuda. No simplemente digas, bueno, así soy, así me pasa a mí y ya. No. El llamado de Dios es estar en su presencia, con esta actitud de arrepentimiento genuino, de confesión y de cambio de vida. Segundo aspecto que debe acompañar el ayuno, un ayuno agradable a Dios, sometimiento y búsqueda de la voluntad de Dios. Entonces me arrepiento y reconozco mis pecados, pero anhelo conocer la voluntad de Dios y no la puedo conocer a menos que venga a la Biblia. Y entonces me meto en la Escritura y le digo, Señor, háblame, Señor, transfórmame, Señor, renuévame, quiero seguirte a ti y me someto a ti. Mira que me cuesta trabajo en esto y sigo allí. Tercero, obediencia y dependencia de Dios. Un ayuno que agrada a Dios implica esta obediencia. ¿Qué mandas tú? Listo, voy a hacerlo. ¿Cómo lo hago? Dependiendo de ti, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu. No es mi pensión la que me sostiene. No son mis bienes los que me proveen, Señor, eres tú. Que es que la crisis económica que se vino es tenaz. Señor, la crisis económica es tenaz, pero mi confianza está en ti. Tú eres mi proveedor. Yo dependo de ti, con un corazón genuino. Y el cuarto aspecto, fe. Que cuando usted venga, sepa que Dios está ahí. Sepa que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Sepa que Dios perdona los pecados que usted genuinamente está confesando y de los cuales se está arrepintiendo. Que sepa realmente que si usted depende del Señor, el Señor lo toma en sus manos y se mueve en tu vida con su poder. Estos 4 aspectos indispensables para un ayuno. Entonces el ayuno no es una técnica para manipular a Dios, tampoco es un sacrificio meritorio donde yo hago este sacrificio para agradarte a ti, o yo hago este ayuno y tú haces tal cosa, o sea, como un canje con el Señor, como muchas personas a veces lo hacen. El ayuno que agrada a Dios es solamente cuando expresa un corazón quebrantado y obediente delante de Dios. Entonces, yo te invito a que te dejes llevar, que te dejes guiar por el Espíritu Santo en este tiempo especial de ayuno que hemos proclamado como iglesia, para que busques a Dios con quebrantamiento de espíritu, con arrepentimiento genuino, con transformación real de tu vida, y que en estos 40 días puedas experimentar la misericordia de Dios, su gracia y su presencia en tu vida. Yo los invito a que nos pongamos de pie, vamos a orar.